Hola, bienvenido o bienvenida. En los videos anteriores pudimos aprender a cómo compartir archivos, crear tareas en Moodle, crear calificaciones avanzadas en Moodle utilizando rúbricas y pues en este video aprenderemos a cómo crear grupos de alumnos para poder hacer cosas como dejar tareas en grupo, inscripciones de grupo de laboratorio, de proyecto, discusiones o otras cosas útiles que nos permita la idea de gestionar gente por grupos. Para poder empezar a hacer esto, primero debemos definir los grupos que queremos formar. Para poder hacer esto vamos a la opción de configuración, en la opción aún más, luego en la opción de usuarios y por último grupos. Moodle maneja dos conceptos muy importantes, pues que son grupos y agrupamientos. Los grupos pues son eso, son un cúmulo de personas bajo un mismo nombre, y los agrupamientos son grupos de grupos. Ahora, para poder crear grupos tenemos la opción de darle en crear grupos, crear un grupo y pues ir creando un grupo uno a uno. Por ejemplo, deseamos crear un grupo que se llame sección 01, que representarán a todos los alumnos que forman parte de la sección 1 de la materia. Pues bastará pues para los fines que tenemos simplemente con el escribir el nombre, ya que no necesitaríamos más cosas avanzadas por el momento. Entonces guardar cambios. Ya con eso pues tenemos creado el grupo, podemos ver el número de alumnos inscritos son 0 porque no tenemos ninguno, y podríamos pues darle clic y en la opción del lado derecho agregar o quitar usuarios de pues la lista de estudiantes que tenemos. Al dar clic en la opción podremos ver a los usuarios potenciales del lado derecho y a los miembros del lado izquierdo. Entonces podríamos pues venir y empezar a agregar a personas a este grupo. Esta es una forma de pues digamos aquí agregar a Douglas, por ejemplo, que tenemos acá, le damos a agregar, a Josué le damos a agregar, y entonces ya simplemente regresamos a los grupos y ahora estas dos personas forman parte de él. Esta opción es útil, pero hay una opción mejor que nos permite generar grupos de manera automática y así pues poder dividir en grupos todos los alumnos sin preocuparnos en la cantidad de grupos que hay que crear. Por ejemplo, si damos aquí en crear grupos automáticamente, podremos crear grupos generados con algún nombre repetitivo, como por ejemplo si quisiéramos crear los grupos de laboratorio podríamos poner laboratorio y tenemos dos opciones, poner el símbolo arroba o poner el símbolo numeral. Si damos en la opción de ayuda podemos ver para qué sirve arroba o el numeral. Arroba sirve para crear los nombres algo con el formato grupo A, grupo B, grupo C, o almohadilla, que sirve para hacer lo mismo pero con 1, 2, 3. En este caso seleccionaremos almohadilla o numeral, y también tenemos una base de selección. Por ejemplo, crear grupos automáticamente basados en la cantidad de miembros que quiero por grupo o la cantidad de grupos que se necesitan. Por general, normalmente decimos cosas como, ok, los hagan grupos de prácticas de laboratorio, hay un cupo para 18 personas en cada grupo, y pues lo que hacemos es configurar miembros por grupo y ponemos el número de grupos o el número de miembros por grupo de acuerdo a la selección anterior que necesitemos. Por ejemplo, en este caso 18,
y pues le decimos que no seleccione a ningún estudiante para que se inscriba a estos grupos. Además nos permitirá de paso a esta lista de grupos que nos va a crear, crearle un agrupamiento a modo de que podamos administrar los grupos. Un agrupamiento son útiles porque así podremos referenciar todas las actividades con solo un nombre. Por ejemplo, aquí podremos poner laboratorios. Entonces ya tenemos los grupos del laboratorio y tenemos el agrupamiento laboratorios. En este caso, si le damos en vista previa, podremos ver cómo se nos crean los grupos y podemos ver que se están inscribiendo personas. Realmente a nosotros, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos hacer una actividad de inscripción de laboratorios, no nos interesaría que se inscriban. Para poder evitarlo, simplemente basta con seleccionar en la opción asignar miembros, no asignación. Y ahora podemos dar en vista previa y podremos ver que solo se nos crean los grupos, ¿no?, que son necesarios. En este caso solamente son 3 por la cantidad de personas inscritas en la materia. Damos enviar y ahora ya tenemos guardado y generado los grupos. ¿Para qué pues nos puede servir esto? Por ejemplo, si se ven ustedes aquí abajo, hay unos grupos prehechos que se llaman reunión viernes 15, 10:30, reunión viernes 15, 8:30, reunión 15, viernes 15, 9:30. Así pues, ustedes se han inscrito a estas reuniones con una actividad de inscripción. Pues así podemos hacer una inscripción de alumnos a los laboratorios 1, 2 y 3, y en dado caso pues que para la inscripción es necesario mostrar el horario, era necesario pues crear los grupos de manera que tuvieran los horarios incluidos en sus nombres. Por ejemplo, ahora que los grupos ya están creados, podemos regresar a la página principal y crear, por ejemplo, una inscripción de grupos. Para hacerlo, pues simplemente añadimos al recurso a la actividad, seleccionamos elección de grupo, damos en agregar y por ejemplo, y aquí pondremos el título de la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, es inscripción de laboratorios. ¿Okay? Simplemente aquí no necesitamos ninguna descripción, ya que el nombre es totalmente descriptivo, y podremos configurar las acciones, el modo, la forma de inscripción. Por ejemplo, permitir la inclusión en múltiples grupos. Esto permite a los estudiantes meterse en más de un grupo, que generalmente para las dinámicas del departamento suelen no ser necesarias, así que lo mantendremos desactivado. La opción de publicar resultados, esto es para que los estudiantes sepan en qué grupo están, cuánta gente hay inscrita y quién está inscrito en esos grupos, pues. Y ahí depende, de acuerdo a nuestras políticas como instructores, si deseamos saber o no, si deseamos que los estudiantes sepan o no, pues que están matriculados. Generalmente, por dinámicas del departamento, se suelen dejar en mostrar siempre los resultados. En cuanto a la privacidad de los resultados, pues esto se combina con los anteriores, y aquí pues pueden mostrarse las selecciones públicamente, ¿no? Una opción muy importante es permitir la modificación de elección, lo que hará que el estudiante pueda inscribirse, digamos, en el laboratorio 1, pero más tarde en el día pues se da cuenta que le choca su laboratorio con alguna otra actividad de otra materia, y él pueda llegar al Moodle y simplemente cambiar de opción si así el cupo lo permite. Es una forma bastante eficiente de arreglar problemas comunes, como mira que los estudiantes tienen, de decirle a los instructores: mira, no tengo, ya no hay cupo, o mira, me puedo mover a tal laboratorio, solo llego, o qué. Y aquí pues hay una manera oficial de hacerlo, una manera ordenada y sencilla, así que es bastante interesante configurar la opción de permitir modificar la lección. Otra
Otro elemento importante pues es mostrar una columna donde se muestran los alumnos que han respondido. Esto sirve para cuando utilizamos esta actividad para poder inscribir grupos de proyecto y cada quien pues aquel que una no tenga grupo pueda pues ver quiénes forman el grupo e intentar comunicarse con ellos e inscribirse para así poder tener un grupo de manera más sencilla. Suele ser que las prácticas de laboratorio están limitadas por el espacio físico, la cantidad de personas a las que se pueden inscribir. En este caso podremos establecer un límite de personas que pueden inscribirse por grupo habilitando la opción de limitar respuesta. Damos en habilitar y podríamos pues obtener un límite general. Por ejemplo, antes en el departamento existían los 3 laboratorios de computación con 18 personas. Así que era útil pues limitar generalmente todos los grupos que vayamos a añadir en esta inscripción, pues aplicarle el límite de 18. Ahora bien, ya configuramos pues el comportamiento de cómo va a ser la inscripción, necesitamos saber en qué grupo será la inscripción. Para eso tenemos la opción acá de grupos y como se podrán observar pues era importante agruparlo ya que simplemente seleccionamos laboratorios, damos en añadir y podremos observar a la derecha que se han añadido los grupos a los cuales los usuarios se pueden inscribir y el cupo que tienen cada uno de ellos. ¿Podríamos añadir un grupo que no esté en un agrupamiento? Claro que sí, simplemente seleccionamos, añadimos. También podremos pues quitarlo sin ningún problema. Cabe aclarar que si ustedes añaden un nuevo grupo al agrupamiento de laboratorios, por ejemplo laboratorio 4, esta actividad deberá ser configurada manualmente y añadirle pues laboratorio 4. Además, por ejemplo ahora resulta que en el laboratorio 1 del departamento hay 36 computadoras y podríamos limitar el cupo a 36 solamente para ese laboratorio y dejar los demás para 18. Ya con esto tendríamos configurada la inscripción de laboratorios. Incluso si de ser necesario podemos configurar las restricciones de acceso a la inscripción. Restringir las respuestas a este periodo de tiempo, lo marcamos y pues seleccionamos desde qué día y a qué horas hasta qué día y a qué horas. Esto es útil realmente para evitar situaciones de competencia de estudiante, pues que entra en desventaja aquel que puede inscribir antes gracias a que tiene libre su tiempo donde se designó o en el que se publicó la inscripción. Después de eso pues simplemente damos en guardar en cualquiera de estas dos opciones. En este caso yo daré en guardar y mostrar cambios y así es como el estudiante o nosotros veremos la pantalla de inscripción. El estudiante simplemente selecciona y pues da en el botón aceptar y pues ya puede inscribirse. En este caso podemos nosotros como instructores verlas todas las respuestas en esta opción de ver respuestas y aquí podríamos ver quién forma qué grupos, pues se nos listaría, incluso los podemos descargar en formato Excel o ODS. Por este video ha sido todo. En el siguiente veremos cómo configurar una tarea siempre utilizando grupos.